y la responsable de la oficina de capacitación del Centro del Hospital con invitación para tocar este tema tan delicado como es la ética en salud. Eh, es un tema un poquito, podríamos decirlo, envolvente por la actualidad en la cual estamos viviendo y porque la palabra, siempre ven ver ahí el término ética, ¿no? Lo está perdiendo varios puntos. Entonces, vamos a iniciar. He tratado de hacer una exposición lo más concisa posible para que sea entendible y vamos a discutir también algunos ejemplos prácticos para que podamos participar todos. Me hubiera gustado que viniesen más compañeros suyos, internos, ¿no? Más colegas, para que puedan vertir sus opiniones, ¿no? Con respecto a algunos ejemplos que traigo. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Flores González, actualmente soy responsable de la Oficina de Gestión de Calidad. Y bueno, vamos a dar inicio. Ay, perdón. Ahí. A ver, he tomado esta frase del filósofo Enrique Lefs, mexicano, que pienso que representa mucho a la palabra ética. La ética es una filosofía de vida, es el arte de la vida buena, de la calidad de vida y del sentido de la vida, ¿no? Vamos a interiorizar un poquito esa frase para posteriormente ver en qué aspectos la aplicamos. Ahora, voy a empezar solamente poniendo algunos ejemplos de algunos casos que vivimos a diario en todo el personal de salud. No le vamos a dar respuestas ahora porque todavía falta el desarrollo de todo el contexto del tema, pero sí quiero que cada quien piense y analice una respuesta, ¿no? Para sí mismos. Vamos a filosofar un poquito. Las siguientes preguntas que voy a presentar, bueno, como dice ahí, pueden generar debates, discusiones sobre, sobre los principios éticos en la salud, que son, a manera general, la autonomía del paciente, la beneficencia y no maleficencia, justicia y equidad, y la confidencialidad y privacidad. En todo caso, también hablamos ahí de responsabilidad profesional. Entonces, vamos a tener en cuenta estos 4 principios para hacernos las siguientes preguntas. Algunos casos prácticos, breves. Primero, en el caso del personal de salud, los médicos. Si tenemos un paciente con una enfermedad terminal y solicita la eutanasia, ¿no? ¿Qué hacemos? Esa es una pregunta. La siguiente. No, la siguiente pregunta. No. Un médico es presionado para realizar un aborto ilegal. También vamos a pensar en esa respuesta. Un paciente es discriminado por su orientación sexual. Un hospital no tiene recursos para tratar a un paciente grave. ¿Qué hacer? Un médico tiene un conflicto de intereses con alguna alguna empresa farmacéutica. Son casos prácticos más cotidianos. Ahora sí, casos clínicos. Un paciente de 70 años con enfermedad renal terminal rechaza una diálisis. El médico debe respetar que el paciente rechace la diálisis, o qué deberíamos hacer en ese caso. Es muy parecido al caso de los testigos de Jehová que rechazan
las transfusiones de sangre, ¿no? ¿Qué hacemos? Segundo, una mujer embarazada de 20 semanas, en una ecografía descubre que el niño o niña viene con problemas de malformaciones, ¿no? Si la madre solicita el aborto, ¿deberíamos permitirlo? ¿O qué le aconsejaríamos? Un paciente con cáncer terminal, bueno, es la misma pregunta, pide la eutanasia. Siguiente. En los casos de investigación, donde también tenemos que pensar en ética, en un estudio clínico se utiliza un placebo en pacientes graves sin informarles. Yo, pues, les administro un placebo, pero ellos no saben, pero yo sí me estoy beneficiando de ese estudio, ¿no? ¿Esto será o no será ético? Un investigador utiliza datos de pacientes sin consentimiento. También se da en la práctica diaria. Estamos violentando la confidencialidad del paciente. Tercero, un ensayo clínico es patrocinado por una empresa farmacéutica y pueden haber cierto tipo de intereses, ¿no? ¿Hay conflicto de intereses en este caso? ¿Sí o no? ¿O sí se puede hacer? La siguiente. En el caso, algunos casos de políticas de salud, un hospital decide priorizar a los pacientes que tienen seguro sobre los pacientes que no tienen seguro. Voy a hacer diferenciación en mi atención, ¿no? O voy a tener algunos procedimientos para uno y no para el otro, se lo voy a mirar. ¿Es justo? ¿Es ético? Un gobierno implementa una política de racionamiento de recursos en la atención médica. Ese es otro ejemplo. Y un ministerio de salud decide no financiar tratamientos para enfermedades raras. Y eso lo hemos escuchado hace tiempo, ¿no? Faltan muchos días de práctica clínica, por ejemplo, para enfermedades raras o huérfanas. Y en este caso pensaríamos en esa pregunta, ¿es discriminatorio o en qué contexto iría eso? En casos de la relación médico-paciente, un médico mantiene una relación sentimental con un paciente, ¿no? Es inapropiado, el médico también se puede enamorar, el paciente se puede enamorar del médico, de la enfermera, o sea, es ético, es aceptable, está mal. Un paciente pide una segunda opinión sin informar a su médico original, y eso se está viendo ahorita bastante. Yo le digo al paciente que tiene infección urinaria, quizás le prescribo medicamentos y ahorita los pacientes le toman foto a la receta, los exámenes de laboratorio y le mandan a todos sus amigos médicos, ¿no? O al primo de mis primos, etcétera, piden opiniones de todo el mundo y al final van a originar una controversia y no van a saber qué hacer, porque terminan haciendo el caso al vecino muchas veces, no al médico, ¿no? Entonces también esto será ético. Un médico comparte información confidencial sobre un paciente en redes sociales, también lo he visto, también se ve. Estamos en la época de la tecnología y las redes sociales ahorita es el principal medio de comunicación, ¿no? De socializar de nosotros. He visto casos que publican y el paciente no sabe que está en TikTok, ¿no? No sabe que está dando vueltas por ahí, pero ya todo el mundo sabe lo que tiene. Entonces también es otra preguntita que hay que hacer. En el siguiente. Casos de recursos de tecnología, hablando de tecnología. Un hospital, por ejemplo, decide implementar, ahora estamos con la inteligencia artificial, en computadoras para diagnosticar algunas enfermedades. El otro, un paciente pide acceso a su historial médico electrónico. ¿Tendríamos que dárselo o no? Un médico utiliza teléfono móvil para consultar con los pacientes. Esto se está dando también ahora, bastante, por WhatsApp, por Zoom, por cualquier medio.
o por llamada telefónica, diagnosticamos, damos tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy de moda eso, sobre todo he visto en las aseguradoras, ¿no? Las aseguradoras donde se están promocionando bastante médico virtual, ¿no? Siguiente. Ahora sí, después de recapacitar un poquito, pensar sobre todas las anteriores preguntas, vamos a ver qué significa, cómo se define la ética en general. Ética, ¿no? Es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la moral, principios que guían nuestro comportamiento, ¿no? Estas preguntitas nos llevan al término de filosofía porque nos van a hacer filosofar en muchas decisiones a diario. ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿No? El equilibrio. ¿Qué es bueno y qué es malo? Para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo. Eso también queda en tela de juicio. ¿Cómo debemos actuar en diferentes situaciones? Esas preguntas abarca el término ética en nuestro día a día, como personas, como seres humanos, como profesionales. ¿Cómo se divide? Un contexto general, ¿no? Ética descriptiva, normativa y aplicada. La descriptiva analiza las creencias, las prácticas morales de toda nuestra sociedad. La ética normativa, como dice su nombre, establece normas, ¿no? Reglas, principios que guían nuestro comportamiento. Y la ética aplicada es la que ya se dedica a cuestiones específicas en diferentes campos, ¿no? De la ciencia, de la tecnología, de la política, del derecho. Siguiente. Estos conceptos son claves cuando hablamos de ética. No se pueden desligar de la palabra ética. La moralidad, los principios éticos, las virtudes de cada ser humano y los derechos y deberes que tenemos, ¿no? La moralidad abarca nuestros valores, nuestros principios que también rigen nuestro comportamiento, ¿no? Es el moral o inmoral. Principios éticos, reglas generales que nos orientan a tomar decisiones. Y nuestras virtudes son nuestras características morales, como por ejemplo la honestidad, la justicia, la compasión y en fin, un sinnúmero de virtudes que podemos tener como seres humanos. Los derechos y deberes pues, son obviamente nuestras responsabilidades, pero van de la mano siempre con la obligación, ¿no? Ninguno pesa más que el otro. ¿En qué es fundamental la ética? En la vida cotidiana, en el momento de tomar decisiones informadas, al momento de resolver conflictos morales, al momento de construir relaciones respetuosas. No solamente estamos hablando de relaciones en términos médicos, relación médico-paciente, ¿no? También en relaciones amicales, en relaciones amorosas, también hay que hablar de ética, porque si no se basan en el respeto, pues entonces empiezan a surgir ciertas discrepancias, ¿no? ¿Y para qué también es fundamental? Para que a través de la ética podamos promover la justicia social, ¿no? La equidad en la sociedad. Ahora, ¿de dónde proviene la ética? ¿No? ¿De dónde? ¿Cómo apareció? ¿Por qué? ¿Por qué surgió? ¿No? Tenemos diferentes raíces, fuentes, tradiciones, pero solamente voy a citar estas dos. Y acá estamos hablando de pensadores, personalidades bastante conocidas, ¿no? Vamos a hablar de la tradición filosófica y la tradición religiosa. En la tradición filosófica tenemos a Hipócrates, ¿no? En 370 años antes de Cristo. Desde ahí ya se venía hablando de ética. ¿A través de quién? Del juramento hipocrático. Que ahí tienen un sumano. El juramento hipocrático ya data de antes de Cristo. Aristóteles, 322 antes de Cristo, ya da un concepto de virtud y de justicia. Y Kant, 1800, en el año 1804, habla de la teoría deontológica, enfatizando en el deber y la moralidad.
Ahora, en cuanto a la tradición religiosa, siempre caminamos de la mano, guiados o influenciados mucho la humanidad completa por la religión, ¿no? ¿Qué dice el judaísmo? En el Talmud habla de los principios de compasión y de justicia. El cristianismo habla de ética cristiana cuando nos dice del amor al prójimo, del cuidado de los enfermos, de Cristo, de la Biblia, ¿no? Etcétera, todos los mandamientos. Y en el Islam, por ejemplo, en el Corán, habla de los principios de caridad y misericordia. Ya por ahí ya se empezaba a respirar un poco de ética. La siguiente. A ver, la historia de la ética, brevemente, una línea del tiempo, en la antigüedad, ¿no? Hasta 500 años antes de Cristo, a 500 después de Cristo, en la filosofía griega tenemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Que desarrollan conceptos como la justicia y la moralidad. La ética budista, ¿no? Que enseñó Buda la importancia de la compasión y la no violencia. En la Edad Media, ¿no? Hasta 1500 años después de Cristo, Tomás de Aquino integró la filosofía aristotélica de la Edad Antigua con la teología cristiana, desarrollando la concepción de la ley natural. En la modernidad, hasta 1800 años después de Cristo, Immanuel Kant desarrolló la teoría de la deontología, enfatizando sobre todo en las reglas morales. Y John Locke defendió la idea de los derechos naturales y la separación entre la Iglesia y el Estado. Ya en el siglo XIX y XX, en el utilitarismo, se habla de la acción que la acción correcta es aquella que maximiza el bienestar general, ¿no? Tengo que hacer las cosas correctamente para no dañar al prójimo. El existencialismo, con Jean-Paul Sartre, habla de la moralidad como elección individual. Cada quien elige, ¿no? Su comportamiento moral o inmoral. Y en la época contemporánea tenemos la ética aplicada, que se enfoca en cuestiones específicas como la bioética, ¿no? Que es la ética relacionada a la vida, a todo lo que tiene vida. La ética ambiental, y ya nos habla de ética empresarial, y la ética global, que aborda ya cuestiones morales en todo el contexto ya internacional y de todas las culturas, ¿no? Multicultural. Ahora, ¿dónde existen códigos de ética? ¿Solamente existen en medicina? No, ¿verdad? Existen códigos de ética en derecho, en negocios, en educación, en ingeniería, en comunicación, en todas las ramas de la ciencia, de la tecnología, ya se habla de ética, ¿no? Siguiente. Ahora, no sé si en algún momento han escuchado hablar del código de Hammurabi, ¿no? Durante el reinado, justamente el señor Hammurabi, entre 1792 y 1750 a.C., en Babilonia, ya se empezaron a escribir leyes concretas y aplicadas en ese momento. No es uno de los escritos más antiguos que tenemos de la historia que habla de leyes. No se enfoca específicamente en salud, pero sí habla de algunos relacionados con la práctica médica, ¿no? Ahí engloba también a otras profesiones, no solamente habla de salud. Siguiente. Este es el código de Hammurabi, algunas leyes. La siguiente. Y acá tenemos unas leyes interesantes, miren, ¿no? Como en esos años se tenía que cumplir esto. Por ejemplo, la ley número 215 que decía, si un médico atiende a alguno que tenga una enfermedad grave con el punzón de bronce y lo cura, o si abre con el punzón de bronce la catarata de alguno y le salve el ojo, recibirá 10 sicles de plata. La ley 216 dice que si está, en ese caso, se trata de un noble,
son 5 ciclos de plata. Si era un esclavo, solamente eran 2. Ahora, si un médico trata a un hombre libre de una enfermedad grave con el punzón de bronce y lo mata, y si con el punzón de bronce separa la catarata y le saca un ojo, se le cortarán las manos. Imagínense eso ahora, ¿no? Imagínense eso ahora. ¿Cómo estuviéramos, no? Sin manos. ¿No? A veces han cortado la pierna que no es. Entonces, ¿qué haríamos? Yo creo que sí hace falta un poquito de estas leyes. Si un médico trata al esclavo de un noble, ¿ya? De una enfermedad grave con el punzón de bronce y lo mata, ahí sí, bueno, hay que devolver el esclavo, ¿no? O sea, la cuestión es que el noble no se perjudique sin su esclavo, ¿no? Si le opera la catarata con el punzón de bronce y le saca un ojo, paga la mitad del precio del esclavo, pero en plata. Si un médico reduce la fractura de un miembro o cura una víscera grave, el paciente dará al médico 5 ciclos de plata. Le voy a comunicar a los traumatólogos. ¿No? Las fracturas bien. Y si se trata de un noble, entregará 3 ciclos de plata el siguiente. Si se trata de un esclavo, solamente 2. Esto es para veterinarios, la 224, 225, pero la 226 y 227 nuevamente para nosotros. 226. Si un cirujano, sin el permiso del propietario, imprime a un esclavo la marca de esclavo indeleble, o sea, un tatuaje, se le cortarán las manos. Y la ley 227 dice, si alguno engaña al cirujano que imprime una marca de esclavo indeleble, se le matará y enterrará en su casa. El cirujano jurará que lo ha hecho por error y será absuelto. ¿No? Miren, hasta dónde se llegaba en esa época, ¿no? Entonces, quería mostrarles eso porque hemos recorrido miles de años y, bueno, tendríamos que analizar cómo eran esas leyes a las que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué castigos tenemos? Pues no pasa nada. ¿Qué características tienen que tener los códigos de ética? Primero, tienen que establecer estándares de comportamiento, tienen que definir bien claramente las responsabilidades y obligaciones, promover la integridad y la transparencia. Obviamente, tiene que ser transparente. Proteger los derechos e intereses de ambas partes. Y fomentar la confianza y la credibilidad. Si cumple con todos esos criterios, puede ser un código. Siguiente. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, tenemos de códigos de ética, no? Aquí, por ejemplo, el código de ética del colegio médico, el código de ética judicial, el código de ética empresarial, el código de ética docente y el código de ética de la prensa. Estos son códigos de ética en nuestro país. A nivel mundial, cada país tiene códigos establecidos, ¿no? El contenido típico de un código de ética. ¿Qué dicen nuestros códigos de ética? Por ejemplo, del colegio médico, del colegio de enfermeros, del colegio de obstetras, de todos. ¿Qué dice? Primero nos hablan los principios generales, nuestros deberes y responsabilidades, las prohibiciones, los procedimientos para denuncias y sanciones, en qué casos podemos ser denunciados o sancionados, y los mecanismos de cumplimiento y monitoreo de estas acciones, ¿no? ¿Cómo se verifica que se está cumpliendo o no cumpliendo? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué creen que es importante los códigos de ética? ¿Funcionaríamos como sociedad si no existieran los códigos de ética? Como sociedad, como profesionales, ¿no? Funcionaríamos bien. Y eso que los tenemos, sí los tenemos, pero ¿cómo estamos? Entonces, ¿por qué son importantes? Porque establecen expectativas claras, promueven la responsabilidad y la rendición de cuentas, ¿no? De cierto modo, un poquito de miedo por ahí si no cumplo, protegen la reputación y la credibilidad, fomentan la confianza y la cooperación,
y mejoran la toma de decisiones, ¿no? En todos los ámbitos. Ahora, ¿qué desafíos tenemos al momento de querer implementar un código de ética? Por ejemplo, pongamos un colegio profesional que no tenga, que querramos implementar, ¿qué desafíos tendríamos? ¿No? Primero, ver cómo se va a cumplir y cómo se va a aplicar. Luego, en la actualidad, el cambio cultural y el cambio actitudinal, porque nuestras actitudes han venido cambiando a lo largo del tiempo y las actitudes que antes eran malas, quizás ahora se están transformando en buenas, se están viendo como buenas. Los conflictos de intereses, obviamente, dilemas morales y éticos, exactamente, vivimos en una sociedad con un dilema moral muy grande, ¿no? Ahora se está contextualizando otros conceptos que antes eran inmorales, en la actualidad se están ya viendo como dentro de lo moral, ¿no? Morales. Actualización y revisión periódica, obviamente tendríamos que también ver cómo ir actualizándolo de acuerdo a nuestra realidad y una revisión pues, periódica, ¿no? Para justamente la actualización. Ahora, vamos a comparar los códigos éticos antiguos con los modernos. Por ejemplo, el código de Hipócrates, aunque no es un documento legal, el juramento hipocrático también enfatiza la responsabilidad médica y la confidencialidad. Ahí lo tienen en sus manos. No sé si ya lo leyeron. El Código de Ética Médica, los colegios éticos modernos, como el Colegio Médico del Perú, por ejemplo, reflejan principios similares de responsabilidad, justicia y respeto a los derechos de los pacientes, ¿no? Pero ahora ya tienen contexto legal. ¿Cuáles son las influencias de la ética ya ahora en el contexto de la salud? ¿No? Y habiendo visto de que ya habían pinceladas desde los tiempos antiguos en los procederes del personal de salud. Por ejemplo, el Código de Hammurabi establece principios de justicia y equidad que se aplican a la práctica médica. En cuanto a la responsabilidad profesional y la rendición de cuentas se convierten en pilares fundamentales de la ética en salud. En cuanto a los derechos de los pacientes, el código reconoce los derechos de los pacientes, sentando las bases para la autonomía y la dignidad en la atención médica. Ahí, por favor, muéstrales brevemente el código de Hammurabi. Ahí está, ley de Hammurabi, el último. No sabemos. ¿No? ¿El de ella? El de acá. Ahí dice Hammurabi, el último. No sé. Arriba dice Hammurabi. Déjalo. Mira, aquí dice Hammurabi, dice. Entonces, nada más para que vean, ¿no? Las leyes de Hammurabi que existían en ese libro, ¿no? Pasarlo brevemente, ¿no? Era un libro amplio, ¿no? Y sí estaba establecido y había que cumplir. Ya, cierto. Ahora. ¿Salió? Ya, la siguiente. Ahora, en resumen, el Código de Hammurabi sentó las bases para la regulación de la práctica médica y la responsabilidad de los profesionales de la salud, incluyendo la ética en salud y los códigos éticos modernos. Eso ya es específico para salud. ¿Qué documentos y declaraciones internacionales tenemos, no? Respecto a ética, ya a nivel internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege obviamente a los derechos humanos, y la Asociación Internacional de Protección de los Derechos Humanos, que tanto no suena en todos los países, cuando, por ejemplo, en la actualidad tomamos preso a un delincuente y de casualidad pues se golpea, no sé, se cae, le pasa algo en la cárcel, se enferma, o
tiene desnutrición. Ahí intervienen los derechos humanos, ¿no? En el delincuente. También lo protege por el hecho de ser humano. Pero también hay que someterlo al código de ética. Porque qué tan ético es defender más a un delincuente, un asesino, un violador, que a una persona inocente, ¿no? A una víctima. Entonces eso hay que ponerlo también en una balanza. El Convenio de Ginebra regula el trato a aquellas personas que han sido prisioneros de guerra, ¿no? O a personas civiles en los conflictos armados. La Declaración de Helsinki en el año 1964 nos habla de los principios éticos en la investigación médica. Hay que tenerlo presente, ¿no? Y el Convenio de Ottawa sobre los derechos de los pacientes, pues obviamente establece los criterios indispensables que debemos proteger en los pacientes. Eso fue en el año 1985. Siguiente. La declaración de Alma-Ata en el año de 1978 habla y promueve la atención primaria en salud, y el Convenio Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, bueno, su nombre lo dice ahí claramente, ¿no? Siguiente. ¿Lo pasó? Ahora, ¿qué organizaciones y asociaciones internacionales, no hablan de derechos, de ética? La Organización Mundial de la Salud, la AMM, que es la Asociación Médica Mundial, el Consejo Internacional de Enfermeras, la Federación Internacional de Asociaciones de Trabajadores Sociales. Eso es en cuanto a asociaciones internacionales. Y legislación y políticas nacionales, tenemos leyes de salud pública, códigos de ética profesionales, políticas de salud y bienestar social. Ahora dice acá específico, la ética en salud es un campo dinámico que evoluciona de acuerdo a los avances científicos, tecnológicos y sociales. Bien. ¿Cuáles son las declaraciones nacionales? ¿No? El marco legal y normativo que tenemos en cuanto a ética. Primero, nuestra madre en cuestión legal, la Constitución Política del Perú. Luego tenemos en el contexto de la salud la Ley General de Salud, que regula la atención médica y la salud pública, el Código de Ética del Colegio Médico del Perú y de los demás colegios, la Ley de Derechos de los Pacientes, ese tema, ¿no? La Política Nacional de Salud, que establece objetivos y estrategias para mejorar la salud en Perú, el Reglamento de Ética en Salud del Ministerio de Salud, y también tenemos en cuenta el Convenio de Ottawa sobre los derechos de los pacientes, y ahí ya se desglosan las leyes en cuanto a derechos de pacientes. Instituciones, Ministerio de Salud, Asociación Peruana de Enfermeros, con su código de ética, el Colegio Médico, Defensoría del Pueblo, que también ahora interviene bastante, la OMS, la Asociación Peruana de Bioética, ¿no? Con la Declaración de Principios de Bioética, que obviamente todos esos documentos establecen principios y estándares éticos, ¿no? Para la atención médica y la salud pública. ¿Qué desafíos éticos tendríamos en la salud peruana? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Algo más que agregar a estos desafíos que tenemos en la actualidad? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Es una lucha constante. Primero, ¿hay o no hay acceso desigual a los servicios de salud? ¿Ustedes qué creen? ¿En cuanto a qué? Hay desigualdad. O sea, porque no es solamente decir sí hay desigualdad, pero ¿qué es? No se les trata a todos por igual, la calidad de la atención, la calidad de la atención, o sea, yo puedo tratar con más calidad a cierta persona y con menos calidad a otra persona. La estructura, porque no es igual, por ejemplo, no es igual atenderse en un hospital, digamos, ¿no? En un hospital de Rioja, que irnos a Lima y nos atienden hospitales especializados. Ya, entonces ahí tendría que ver el acceso a los servicios de salud, ¿no? El segundo punto es terrible ahorita, ¿no? La corrupción y el soborno, ¿no?
hazme la tomografía, tengo a mi primo que es ahí, me da la orden para la tomografía y pues no, ponme la cola delante, ¿no? O si no, una persona desconocida, oye, me ha recomendado tal, le voy a dar 100 solicitudes, pero que me hagan la resonancia mañana, ¿no? Que me viajo, me voy de vacaciones. Entonces, eso ahorita hay miles de ejemplos, ¿no? En cuanto a corrupción, lamentablemente, eso ahorita en Perú está terrible, y eso en toda Latinoamérica. Falta de recursos y personal capacitado, eso lo vivimos nosotros al día, ¿no? Al día a día. No tenía falta enfermeras, falta técnicos, falta ingenieros, falta, ¿no? Obstetras, faltamos en todos los lugares, ¿no? Tenemos que trabajar con lo que tenemos, con los recursos disponibles, y en provincias es todo un poquito más complicado por la lejanía de la capital. Y en cuanto al personal capacitado, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ahorita de los profesionales que tenemos? Obviamente no todos, ¿no? Sino también, y no solo en salud. ¿Qué está pasando? Voy a la municipalidad, pido que me instruyan, ¿no? Cómo hago mi plan, o qué sé yo, y me dicen así, 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 así. Al final no es así, no están perdidos, no saben orientar. ¿Por qué? Porque no están capacitados. En salud, ¿qué pasa también, no? En las farmacias, por ejemplo, tengo una gripe, me dan, no sé, Ceftriaxona, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Estamos también en esa lucha constante. Y miren ahora, ¿no? Hay capacitación y no asistimos. Entonces, nos pesa un poquito, ¿no? Las desigualdades sociales y económicas también influyen bastante. Eso sería un desafío también bastante grande que obviamente nuestras autoridades tratar de apoyar. Violencia de género y discriminación. ¿Qué está pasando ahora, no? Ese tema ahorita es bastante confuso, ¿no? La violencia, los llamados feminicidios, en muchos casos, pues, está apareciendo cada día más la discriminación, ¿no? Por ser hombre, por ser mujer, por ser todo, ¿no? Ahora, todas esas cosas que están apareciendo. Y ahorita el término autopercepción está de moda, ¿no? ¿Cómo se autopercibe? ¿Eso será discriminatorio? No sé si escucharon un caso. Un señor de 50 años se autopercibe como una niña, ¿no? De 6 años. Y se viste como niña, con la barba, con todo, pero él se autopercibe niña. Entonces, incluso ha sido adoptado por una familia, como su hijita, ¿no? Lo visten de rosado y todo. Y ahora, ¿qué piensan de eso? Tengo que tratarlo como niña, ahorita si imagínate que cruzo ahorita el pasillo, entra al baño de niños, de mujeres, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? Y tenemos muchas, ahorita leyes, con esto de la ideología de género, ¿no? Que protegen esa situación, ¿no? Si mi hijita va a entrar a este baño y este señor entra porque dice que es una niña, ¿ustedes qué harían? Ahora, si yo le reclamo, me puede denunciar, ¿no? Porque no lo estoy discriminando, lo percibe así, ¿no? Hay gente que se autopercibe gato, perro. Entonces, no, eso también hay que ver mucho con la ética. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes en las situaciones? ¿Ustedes respetarían a esa niña de 50 años? ¿O qué harían, no? En ese contexto. A ver, alguna opinión. Primero es evolución psiquiátrica, porque ya ni con psicólogo. Pero ahora también, si solamente sugerimos que vaya al psiquiatra, también ya lo está discriminando. Aparentemente, sus niños dicen que no,
no tienen trastornos psiquiátricos. No, todo el paciente se puede decir, pero vamos a la evaluación médica, ¿no? Que ellos han derecho de toda Salud y mental. debe pasar primero. Ahora, sí. Entonces, yo pienso que hay temas importantes que pueden autopercibirse como quieran, pero no nos pueden obligar a que los miremos de esa manera, ¿no? Estamos dentro del libre albedrío y no nos pueden obligar, ¿no? También están violando mi derecho. Problemas de calidad en la atención médica y conflicto de intereses entre médicos y pacientes, ¿no? En situaciones de negocios. Estrategias para mejorar. A ver, quisiera que ustedes también me digan algunas estrategias para mejorar, ¿no? Nuestra ética en salud en nuestro sector. Primero, por ejemplo, educación y capacitación ética médica. Hoy día me hubiera gustado que venga más, ¿no? Para poder conversar un poquito de este tema, pero bueno. Implementación de comités de ética en los hospitales. Nosotros actualmente lo tenemos. Fortalecimiento del sistema de salud pública, que depende mucho de nuestras autoridades. Promoción de la transparencia y rendición de cuentas, debería trabajarse de esa manera y no se hace. Participación ciudadana en la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo se llama? Cabildo abierto, ¿cómo se llama? Cuando el alcalde llama a la población, informa del presupuesto, audiencias públicas, ¿no? Exacto. Desarrollo de políticas públicas para abordar desigualdades, eso también debería venir desde la cabeza de los ministerios, ¿no? Políticas claras. Antes, por favor. A ver, ¿alguna otra estrategia que ustedes podrían plantear para mejorar la ética en salud? Doctora, esta me consulta. En cuanto a los comités de ética hospitalarios, ¿tenemos acá en el hospital? Sí. ¿Y No, está no implementado? está formado el comité de ética. actualmente Está formado. es una investigación. Claro. No es. Ya. Ya. Y ese punto sí sería importante porque en realidad tendríamos que ver todo lo que pasa en cada servicio para poder ordenarlo y evitaríamos bastante o incluiríamos en la estrategia de educación y capacitación ética médica, ¿no? Y encontrar casos que realmente sí se están dando en el hospital y como no tenemos un comité de ética hospitalario, pues no se tiene, ¿no? Y eso sí sería muy importante. Entonces, miren, podemos ya tomar ese puntito en cuenta, iniciar, ¿no? Una próxima reunión para formar un comité de ética, sería interesante, conformado por las cabezas de los diversos colegios profesionales que tenemos aquí, ¿no? Las normas ya están escritas. Otra opinión más, a ver los internos, ¿qué opinan de eso? A ver, uno de los dos, ¿no? ¿Qué estrategias ustedes plantearían para mejorar la ética en el sector salud? Un granito de arena, un aporte como internos, futuros médicos. Bueno, nosotros estamos en formación en la universidad, como parte del sílabus, el plan de cursos, podrían implementar en los cursos, ¿no? Para poder tener un enfoque diverso. En nuestro caso, sí llevamos ética médica, ética y deontología, entonces no se quiten esos cursos, se implementen más. En cuanto a ya cuando estamos haciendo el internado, con nuestros tutores, pues, ¿no? Que nos enseñen, nos den el ejemplo, ¿verdad? O se vaya mejorando eso, pero que no quiten esos cursos. Sí, porque creo que está en el sílabus de algunas universidades, pero no en todas. Ajá, No en todas. Entonces, pienso que eso debería ser como nuestra Biblia, ¿no? El tema no se puede dejar así. Ya, la siguiente. ¿Cuáles son los principios éticos de los que hablamos al inicio, que los mencioné y que les dije que tomáramos en cuenta en los ejemplos que les leí, ¿no? Ahora sí, ¿cuáles son los principios? El respeto a la autonomía del paciente. El paciente es un ser autónomo de sus propias decisiones. Entonces, ese es uno de los principios claros. Segundo, el segundo va siempre de la mano con el tercero. La beneficencia con la no maleficencia. Porque al hacer bien, está implícito que ya no vas a causar daño, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras se señala solito como no causar daño. La justicia distributiva, equitativa, la confidencialidad,
Ahí hablamos de un ejemplo del médico que, ¿cómo se llama? Publica el caso de un paciente que está enterado que publicó. Entonces estamos hablando de confidencialidad, de consentimiento informado también en caso de docencia, ¿no? ¿Está firmado el consentimiento informado? Sí, ¿verdad? Entonces eso es importante. La dignidad del paciente es otro principio. Y el respeto a la diversidad cultural. Eso, entonces, son los pilares, son los principios éticos que no debemos olvidar. Siguiente. Hablando de autonomía del paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente puede tomar sus propias decisiones y en el contexto de la salud tienen que ser decisiones informadas, ¿no? La autonomía del paciente es la capacidad que tiene el paciente para tomar decisiones informadas, rechazar o aceptar algunos tratamientos, elegir opciones de tratamiento que el profesional le brinde y controlar su propio cuerpo y salud, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, la frase, somos el conjunto, ¿no? Entonces, si no cuido mi propio cuerpo, mi salud, pues entonces ya es parte de mi autonomía, ¿no? Porque no quiero. Ya. Principios que sustentan la autonomía del paciente. ¿Cuáles? Su dignidad, el derecho a la información, tenemos que informarle todos los procedimientos que se le brindan al paciente, la capacidad para tomar decisiones informadas y la protección contra la coerción o la manipulación. ¿No? Hay pacientes a los que de alguna u otra manera se han citado ejemplos que han sido coaccionados para aceptar tal o cual cosa, o para no aceptar. Siguiente. Beneficios de la autonomía del paciente. ¿Qué beneficios trae este principio? Mejora la calidad de atención médica, porque el paciente, bueno, va a estar informado, va a haber menos riesgo de reclamaciones, ¿no? Entonces, vamos a mejorar nuestra calidad. Incrementa, el paciente va a estar más satisfecho, ¿no? Y sí, me dijeron todo lo que me iban a hacer, ¿no? Yo, sí, estoy de acuerdo. Reduce el riesgo de errores médicos también. Aumenta la responsabilidad y la participación del paciente en su atención, ¿no? Al saber lo que le van a hacer, quizás apoye un poquito más en el cumplimiento de su tratamiento. Ahora, les hago estas siguientes preguntas con lo que les acabo de hablar. Me van a responder. ¿Cuándo se puede quedar limitada la autonomía del paciente? Por ejemplo, un ejemplo. ¿Cuándo? En un determinado caso. ¿En qué caso yo puedo estar limitando su autonomía, su decisión? ¿No? Un ejemplo. En la realidad, adultos mayores de 80 años, pacientes psiquiátricos o con problemas de salud mental, pacientes que estén en estado de coma, quizás. A menos que haya dejado algo escrito o una autorización. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo equilibrar la autonomía del paciente con la beneficencia médica, que es no causar daño, o es hacer el bien directamente, ¿no? Sin causar daño. ¿Cómo puedo equilibrar esto? A ver, algún ejemplo. Tengo aquí el paciente que les dije en un inicio, un testigo de Jehová, ¿no? Que no quiere que le transfunda la sangre y es autónomo en su decisión porque por sus leyes, sus preceptos, sus convicciones, no quiere. Ahora, tú, como profesional médico, sabes que si no le transfundes, se muere. ¿Cómo hallaría en ese contexto, por ejemplo, el punto de equilibrio para no causarle daño? ¿Qué hago? ¿Cómo me equilibro en esa situación? ¿Lo coacciono? ¿Lo amenazo? No, ¿qué hago? ¿Cómo no le causo daño en este contexto, mejor dicho? Se le daría toda la información No quiere. hasta el punto de que si no se muere. O sea que no. O si no actúo, se muere, ¿no? Y mi principio es no causar daño. Entonces, si le pongo, me denuncio. Pero de consta Alternativas, estoy violando el principio. Alternativas
Por eso ahí viene ya, ¿no? El respaldo legal, llamo al fiscal, ¿no? En guiándome, y resaltando el principio de no causarle daño, ¿no? De hacerle el bien, porque estoy buscando hacerle el bien, quiero que siga vivo, pero no me entiende, ¿no? Entonces, eh, podríamos equilibrar de alguna manera. Ahora, aquí, ¿qué papel juega la familia en la toma de decisiones del paciente? Viene una gestante del campo, no sé, quizás de la población indígena, si tiene problemas al momento del parto y yo le indico una cesárea, tiene que hacerle la cesárea, pero el esposo no quiere. Porque he escuchado mucho, por ejemplo, cuando trabajaba en Twitter, pues, ¿no? No le hagan la cesárea, porque tengo peores en mi casa. Y si le hacen cesárea, no va a poder trabajar 15 días, y cómo va a cocinar, ¿no? Entonces yo necesito que sea parto. Señor, se va a morir, no hay entonces, ¿no? ¿Qué va a comer? La familia, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la familia en esta toma de decisiones? En ese contexto, ¿no? Por ejemplo. Ahí va a ser un papel primordial. Yo también tengo que tener ahí respaldo legal también, ¿no? Entonces, hay familiares que apoyan, hay familiares que entorpecen. Tendríamos que clasificar. ¿Cómo se puede garantizar la confidencialidad y privacidad en esta era digital? ¿No? Ahora, los exámenes de laboratorio lo quieren estar en Facebook, ¿no? En todo sitio, porque todo el mundo opine. ¿Cómo puedo ahorita trabajar con eso, no? Yo pienso que aquí la ética tiene mucho peso. Y aquí yo creo que juega mucho la conciencia del individuo, y tan fuerte es este concepto para cada uno, para no transgredir este principio de confidencialidad en la era en la que estamos. Ahí, la anterior, en ese último, te comento un caso de una colega que era psiquiatra y tenía un personal a cargo que era. Comentó el caso de que se decidió al paciente, porque el paciente, perdón, al técnico, porque filtró la información sin tener un aval, un marco legal que autorizara hacer eso, ¿no? Incluso se había llevado no solamente la información de los pacientes, durante su historia, incluso hojas donde estaba la firma o el sello virtual, la firma digital del medicamentos, en este caso como un psiquiátrico, eran medicamentos que tenía que dar, ¿no? En este caso, ante esta situación, donde se vio y se confrontó, o sea, se presentó una denuncia, porque justamente pasó que lo publicaron. Y porque publica mi... Claro, entonces se hizo una denuncia legal para, decir, entró en investigación, entonces se vio que prácticamente sí, o sea, había hecho un robo como publicar, no como una represalia al hecho de ser despedido, bueno. Y esto de, bueno, tenemos que acoplarnos sí o sí a la era digital, porque aquí no está acoplado a la tecnología, ahorita no a la virtualidad, todo eso, pues ya nos convertimos prácticamente en iletrados en ese tema, ¿no? O sea, ya vamos quedando atrás, ¿no? Frente al resto de personas de la sociedad, ¿no? Vamos quedando rezagados. Entonces, tenemos que, ese principio tiene que ser muy fuerte en nosotros para no llegar a ese punto, ¿no? Porque ahí va mucho el juicio crítico de cada quien. A ver, otro siguiente. ¿Qué dice el convenio de Ottawa, no? El convenio de Ottawa, que se firmó en el año 1985, habla sobre los derechos de los pacientes. Es un documento internacional, ¿no? Que establece los derechos y los principios éticos para la atención médica.
Ahora, ¿qué relación tiene esto con la ética médica? No, la siguiente. Un ratito, espera. ¿Dónde está? No, Esto. ya, sí, sí, está bien. ¿Cuáles son primero los principios de este convenio, no? El paciente tiene derecho a la información, derecho a la autonomía, confidencialidad, dignidad y respeto, atención médica de calidad, lo que ya habíamos visto anteriormente. Están dentro de los principios generales de la ética. Bien. ¿Cuál es la relación con la ética médica? Por ejemplo, aquí en la autonomía del paciente, este convenio enfatiza la importancia de la autonomía, ¿no? Del respeto a la autonomía, y lo que se alinea con el principio ético de dignidad e individualidad. En cuanto a la beneficencia, la atención médica de calidad y la protección contra el daño se relaciona con el principio ético de beneficencia. La no maleficencia, la protección contra el daño y la garantía de la confidencialidad se relaciona justamente con no hacer daño. Y la justicia, bueno, va de la mano con la equidad de la atención médica y la protección de los derechos, siempre con el principio ético de la justicia. Gracias. Influencia para la práctica médica. Lo que habíamos hablado de información y de consentimiento, ¿no? Y aquí, hablando de la parte legal, tenemos que siempre tener en cuenta el consentimiento informado, que en este trabajo en un hospital tenemos para procedimientos quirúrgicos, para procedimientos de investigación, para estudios, etcétera, ¿no? El respeto a la autonomía, obviamente tenemos que respetar lo que decide el paciente, y la confidencialidad de la que ya habíamos hablado. ¿Sí? ¿Qué desafíos y limitaciones tendríamos en este caso con los pacientes? ¿No? Porque no todo es así color de rosa. Entonces, primero, en algunos ejemplos, entra a tallar, por ejemplo, la capacidad cognitiva y emocional del paciente, ¿no? Que hasta dónde me entiende mi paciente. Tengo que utilizar palabras que lleguen al paciente. Y la parte emocional también, su esfera emocional. Si un paciente pues está deprimido, ¿no? Tiene situaciones que van a influenciar en sus decisiones, pues se puede convertir en una limitación. Conflictos entre derechos. Los derechos de los pacientes pueden entrar en conflicto con otros principios éticos, como la beneficencia médica. También hemos citado eso, ¿no? Y los recursos limitados. La atención médica puede estar limitada por recursos financieros, materiales, ¿no? No existe esto, falta medicamentos, falta insumos. Esas son limitaciones, ¿no? El siguiente. Ahora, para citar así brevemente, el Código de Ética Médica de nuestro Colegio Médico del Perú. Es un documento que establece principios y normas éticas que van a regir a la práctica médica en el Perú. Bien. ¿Qué deberes tiene el médico? Prestar atención médica con competencia y con cuidado. Informar al paciente sobre su condición y opciones de tratamiento. Respetar la autonomía. Mantener la confidencialidad y colaborar con otros profesionales de la salud. Si se dan cuenta, todos son los principios básicos de la ética en salud. Y esto, en la colaboración con otros profesionales, ya ha sido añadido, ¿no? Pero está perfecto. Siguiente. Las prohibiciones. En este caso, en nuestra ley peruana prohíbe los abortos ilegales o los abortos en general. En otros países sí está, en algunos países sí está aceptado, ¿no? Tampoco aquí se puede practicar la eutanasia, realizar experimentos en seres humanos sin consentimiento, proporcionar atención médica con fines lucrativos, discriminar a pacientes por motivos de raza, religión o género. Estamos prohibidos, obviamente, de todos. Ahora, relaciones con los pacientes.
Hay que establecer una relación de confianza y sobre todo de respeto. Informar sobre los riesgos y beneficios para que el paciente pueda elegir ahí bajo autonomía. Respetar la decisión del paciente cuando quiera rechazar, pero obviamente tiene que escribirlo. Proporcionar atención médica de emergencia, en salvaguarda, ¿no?, de la vida del paciente. En cuanto a las relaciones con los colegas, a ver, colaborar y respetar la opinión de otros médicos. A veces hay mucha controversia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el hospital quizás hay controversia porque no tenemos protocolos. Eso ya en la parte de que debería estar estandarizada, pero también en cuanto a opiniones pueden haber discrepancias. Comunicar información relevante sobre los pacientes, eso se debe hacer, por ejemplo, aquí durante los pases de visita, ¿no? Sino que cambios de turno o fuera de ese contexto, comunicar a un colega en un caso especial y evitar conflictos de intereses. Bueno, responsabilidad profesional, mantener actualizados nuestros conocimientos y habilidades, ¿no? Nos olvidamos, la memoria es frágil, hay que ir continuamente actualizándonos. Y también hay novedades en la medicina, descubrimientos. Respetar las normas y regulaciones legales, por supuesto, y asumir la responsabilidad por algunos errores o fallos que hayan sido obviamente sin querer, ¿no? Tratando de hacer el bien, pero bueno, un error lo podemos cometer todos. Y en cuanto a los procedimientos disciplinarios, pues bueno, hay investigación y sanción de infracciones éticas. El Comité de Ética del Colegio Médico sanciona, ¿no?, estas malas decisiones, actitudes, acciones. Procedimiento de denuncia y también resolución de conflictos. Obviamente esto es un resumen nada más. Muestra por favor ahí el código de ética del Colegio Médico. Ahí está. Como se dan cuenta, pues son 18 páginas, ¿no? Es bastante amplio, pero nos habla específicamente de todos los contextos del médico, del paciente, ¿no? El trabajo en equipo, del proceso profesional, y creo que es muy parecido al código de ética de los demás colegios profesionales, ¿no? Cada quien en su contexto y su responsabilidad, ¿no? Eso es. Incluso habla del trabajo docente, trabajo de investigación, ¿no? La publicidad, el acto médico, derechos del paciente, relación médico-paciente, y todo lo que ya se había mencionado de manera resumida. Esto va ligado con ya las normas específicas en todos los contextos y procedimientos de la salud, ¿no?, de todos los ámbitos. Ya está, cierra. Bueno, solamente he citado la bibliografía en general que fue utilizado, pues, siguiente. Para hacer un resumen breve de toda esta exposición. La siguiente. Y bueno, darles las gracias por su atención. Que no olviden tener en cuenta los primeros ejemplos para que lo puedan discutir. Quisiera uno de los internos, por favor, que son los próximos colegas, que lean en alta voz el juramento hipocrático. Es algo que deberíamos tener en cuenta siempre. A ver, por favor. Lea, fuertecito, para escuchar todo. Juramento hipocrático. Juro por Apolo, médico, por Esculapio, guía, panacea, juro por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y compromiso. Venerar como mi padre a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades, considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todos los demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mi maestro y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado juramento según costumbre, pero a nadie más.
En cuanto pueda y sepa, usaré de las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a una mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma sana, santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. En cualquier casa que entre, lo haré para el bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, y principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Si este juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz que recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por las más remotas posteridad. Pero si hay transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Excelente, ¿no? Esto nos hace ver cuando colegiamos, cuando en esta oportunidad me quiero leer eso. Espero que les haya servido de algo, ¿no? Que lo tomen en cuenta diario y que pienso que como seres humanos, como profesionales, siempre tenemos que inclinar la balanza hacia lo correcto. Sería mi conclusión. Ya. Muchas gracias por estar aquí. Magali Flores González, excelente exposición, y agradecer también a los participantes